Así que Dios les bendiga en esta hermosa tarde, cerca de anochecer. Primero quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da de estar aquí frente a usted para compartirle lo que es la palabra del Señor. Mire, quiero traerle un tema que no es fácil de predicar, pero lo traigo en esta hermosa tarde porque lamentablemente hay muchos que están enseñando mal. Muchos pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, según ellos, y están enseñando mal. Yo quiero hablarle en esta hermosa tarde acerca del diezmo. Y le voy a tocar solo citas del Nuevo Testamento para que usted se dé cuenta por medio de la palabra que el diezmo no ha sido abolido. El diezmo sigue vigente. El diezmo está en el Nuevo Testamento. Y como está en el Nuevo Testamento, hay que darlo. ¿Sabía que la iglesia primitiva diezmó? ¿Sabía que Jesús habló del diezmo en el Nuevo Testamento? Vamos a irnos a la palabra para que usted se dé cuenta que el diezmo no se ha abolido. No, sigue vigente en el Nuevo Testamento. Y le voy a dar citas solo del Nuevo Testamento. Vamos a irnos a la primera cita de la Biblia. En el libro de los Hebreos, capítulo 7, verso 8. Aquí está la primera cita en el nombre de Cristo Jesús. Oiga lo que dice el escritor aquí. Hebreos 7:8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Yo quiero recalcar lo que el escritor dice aquí. Y aquí dice, ciertamente los hombres mortales reciben los diezmos. Está hablando de presente, no está hablando de pasado, que ya pasó, no. Aquí se habla del presente. Y aquí dice, reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando del presente. Está hablando del presente y estamos en el Nuevo Testamento. No estamos en el Antiguo Testamento para que muchos digan que eso estaba en el Antiguo. No, está en el Nuevo Testamento también. Y aquí dice, reciben, dice, los diezmos hombres mortales. O sea que el diezmo se sigue dando según la Biblia, según la palabra del Señor. Aquí está. Y aquí dice, ciertamente está hablando del presente. Del presente, aquí ciertamente está hablando del presente, no está hablando del pasado, que ya pasó, que ya terminó, no, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. O sea, el pueblo del Señor, el que se dice ser pueblo del Señor, el que sigue los pasos de la iglesia primitiva, tiene que dar el diezmo. Porque está en el Nuevo Testamento. Quiero darle otra cita en el libro de Mateo, hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que en los 4 evangelios habló Jesús como hombre. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí vemos a Jesús reprendiendo a los escribas y fariseos, porque ellos eran buenos para diezmar. Ellos conocían la ley, sabían que había que diezmar. Sabían que tenían que dar el diezmo, porque Abraham, que lo tenían como padre, ellos sabían que Abraham diezmó y Abraham no estaba en la ley, pero ellos conocían
el diezmo de Abraham y conocían el diezmo de Jacob y conocían el diezmo de Moisés en la ley. Ellos eran buenos diezmadores, pero tenían un problema. Jesús les dijo: ustedes han dejado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, les dijo, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo otro? Seguir diezmando. Jesús no se los prohibió. Jesús no le dijo: no, ya no van a diezmar ya. Ya no. No. Jesús le dijo: esto era necesario hacer sin dejar de seguir diezmando, sin dejar de seguir dando el diezmo, sin dejar de seguir dando la parte que corresponde para la obra del Señor. Aquí vemos a Jesús, no vemos a cualquiera, vemos al maestro, vemos al dueño de todo, hablando del diezmo, no aboliéndolo, no diciendo no van a dar, no. Él dijo: ustedes se han olvidado de la fe, se han olvidado de la misericordia, se han olvidado de la justicia, hagan esto, pero no dejen de diezmar tampoco, no dejen de dar lo que es de Dios, no dejen de dar el diezmo, no dejen de hacer lo otro, que era diezmar. Oiga, otra cita en la Biblia. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Verso 32. Oiga lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Oiga lo que dice: y traían el precio, o sea, sacaban el diezmo y lo traían a los pies de los apóstoles. Eso es lo que quiere decir. Y traían el precio, no traían todo el dinero, traían el precio, lo que tenían que sacar el diezmo. Y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y dice más adelante: y se repartía cada uno según su necesidad. Dice más adelante: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia también, primitiva, también diezmaba. Ellos vendían sus casas, vendían lo que tenían y sacaban el precio, sacaban el diezmo y lo ponían a los pies de los apóstoles, porque esta era una iglesia que entendía, esta era una iglesia que ellos no, o sea, no hacían ser suyo todo. Hoy tienen ese problema muchos. Muchos tienen ese problema. Ellos no eran tacaños. Ellos no eran miserables con la obra del Señor. Ellos daban lo que era de Dios. Ellos no le quitaban a Dios lo que era de Dios. No, ellos vendían todo lo que tenían, sus casas, sus heredades, sus terrenos, lo que tenían, y sacaban el precio, lo sugerido, o sea, el diezmo, y lo traían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían, dice, entre la multitud, y nadie tenía necesidad entre todos ellos. Hoy, ¿por qué hay necesidad en el pueblo? Hoy, ¿por qué muchos pastores les tocan hacer rifas? ¿Por qué les tocan vender tamales en las puertas de las iglesias baleadas y esto? Porque hay muchos tacaños que no quieren darle a Dios lo que es de Dios. El diezmo no es de nosotros, es del Señor. El diezmo es para que la obra avance, es para que los pastores, es para los que estén al frente de una obra, para los que estén predicando en todo lugar.
suplan sus necesidades, se avancen y prediquen con más fuerza el evangelio. Es para que se metan más en la profundidad de Dios y den palabra fresca, y den palabra de unción, y den palabra de poder. Pero ¿por qué muchos pastores trabajan? Porque muchos evangelistas trabajan, porque muchos están trabajando en lo terrenal cuando no debería de ser así. Porque la gente lamentablemente está tacaña. La gente miserable no da a Dios lo que es de Dios. Porque esta iglesia crecía. Porque esta iglesia era una iglesia de juego. Porque esta iglesia era una iglesia donde se manifestaba el poder del Señor. Porque era una iglesia que daba su diezmo. No era una iglesia miserable, pobre, tacaña como hoy en día. No, era una iglesia que daba lo que era de Dios. Entonces los apóstoles lo que hacían era avanzar, suplían sus necesidades, seguían predicando, seguían hablando de Cristo y la iglesia crecía. Pero muchos tacaños hoy en día no quieren dar lo que es de Dios. Hay que dar el diezmo porque está aquí centrado en la Biblia. Y le voy a seguir dando Biblia. Hechos capítulo 5, verso 1 al verso 11, oiga. Oiga lo que sucedió en esta iglesia, en este ministerio, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, o sea, el diezmo. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, eran ladrones. Y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías esta palabra cayó y expiró. O sea, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies y de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí vemos a un hombre llamado Ananías con su mujer Zafira. Habían vendido una heredad, una casa. Tendría que haber sido bastante diezmo, cantidad. Y vino Satanás y se metió en el corazón de Ananías y también de Zafira. Y dijeron, solo vamos a dar una parte. ¿Para qué lo vamos a dar todo? Es mucho. Y dice la Biblia que cuando entraron al templo, dice que le dijo Pedro, en tanto vendiste la heredad, así le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios, sino, ¡bum!, cayó muerto. ¿Qué pasaría si yo accionara a Dios así? ¿Cuánta tendalada de muertos hubieran? Gente miserable que no quiere darle a Dios lo que es de Dios. Estos hombres, por lo menos este hombre y esta mujer traían una parte, pero no se vale. Es que este no es una parte, que era el diezmo completo. El diezmo completo hay que darlo. ¿Qué pasaría si hoy lo que se mueven son hombres mentirosos? Por eso hoy no se mira el poder de Dios como debe de verse. No, aquí hablamos de Pedro, un hombre ungido, un hombre lleno de la presencia del Señor.
¿Qué pasaría si Pedro estuviera hoy? ¿Cuánta tendalada de muertos hubieran? Gente miserable que no le da a Dios lo que es de Dios. Gente tacaña, agarrada. No, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Dice que después dice que lo fueron a sepultar. Fueron a sepultar a Ananías. Pasaron un lapso como de 3 horas. Dice la Biblia que vino la mujer venía también con la misma mentira. Y le dijo Pedro, en tanto vendiste la heredad, sí. Bueno, ahí está la puerta. Vas a caer, ¡bum!, cayó muerta. Porque no le mienten a los hombres, le mienten a Dios. El diezmo es algo importantísimo para la obra del Señor. Cuando el pueblo da el diezmo, entonces, ¿qué es lo que le toca a los que están al frente, a los líderes? Avanzar, seguirse metiendo con Dios, seguir buscando la presencia del Señor, estudiar la Biblia, dar mensajes y que la obra crezca. Totalmente se meten en la vida espiritual y crece la obra y se va arriba la obra y avanzan en el nombre del Señor. Pero cuando la gente no da el diezmo, se detiene la obra. Se detiene la obra, por eso vemos muchas obras raquíticas. Porque lamentablemente no se está dando el diezmo. El diezmo se tiene que dar. El diezmo hay que darlo porque la iglesia primitiva lo dio. En el Nuevo Testamento se dio el diezmo. Y quiero finalizarle con esta última cita, hablando Jesús nuevamente. Oiga Jesús lo que dice. En Mateo capítulo 22, verso 15 al verso 22. Oiga lo que el maestro habla aquí. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te da cuidado de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquí querían tentar a Jesús. Aquí querían dejarlo en ridículo, burlarse de él, pero los burlados fueron ellos. Porque la Biblia dice que nadie se puede burlar de Dios. Nadie, no ha nacido ni va a nacer. Dice que le dijeron: es lícito que le demos el tributo al César, que paguemos los impuestos. ¿Es lícito o no? Jesús les dijo: preséntenme una moneda, hipócritas. Tráiganmela. ¿De quién es esta cara? Del César. Bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús ahí estaba hablando de Dios, no está hablando de otra cosa. A Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Así como pagamos el agua, así como pagamos la luz fielmente, así como pagamos la luz, así como pagamos el cable, así como pagamos el alquiler donde vivimos fielmente, que no fallamos, así hay que darle a Dios lo que es de Dios, amigo. A veces somos fieles con el César, pero con Dios no somos fieles. Por eso nos va mal, por eso no nos puede ir bien. Por eso mucha gente no pasa de ser lo mismo. Y dice: ¿por qué me va mal? ¿Por qué será que no puedo prosperar? ¿Por qué será que no puedo avanzar? Por tacaño, por miserable, porque no le da a Dios lo que es de Dios. Así como damos al César lo que es del César,
demos a Dios lo que es de Dios también. 5 citas bíblicas le di. ¿Sabe qué dicen muchos pastores? Que para hacer una doctrina tiene que haber 2, 3 citas en adelante. Aquí le mostré 5 citas bíblicas. Suficiente para que usted se dé cuenta que el diezmo hay que darlo, porque está en la Biblia, en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Yo le hablé hoy solo del Nuevo Testamento, no le toqué Antiguo Testamento. Solo nuevo, para que se dé cuenta que el diezmo no ha sido abolido, sigue vigente y hay que darlo, porque el que no lo da es un desobediente, porque la iglesia primitiva era obediente y daba su diezmo, y con su diezmo la obra avanzó, creció de tal manera que vemos a Pablo trabajando fielmente, vemos a Pedro, vemos a Felipe, vemos a los apóstoles extendiéndose, porque había un pueblo diezmador, obediente. Amigo, hay que dar el diezmo. Si usted da el diezmo, ¿qué es lo que le queda a los pastores, a los líderes, a los que están al frente de una obra, a los que están predicando en todo lugar, evangelistas, apóstoles? ¿Qué es lo que le quedan? Seguir predicando, seguir avanzando en la obra del Señor. Y el diezmo es para bendición, hombre. Para bendición suya, para bendición de cada uno, el que lo da. Del que lo da. Del que lo da es bendición. Porque Dios no se queda con nada. ¿Sí? Dad y se os dará, dice la Biblia. Lucas 6:38. Así que démosle a Dios lo que es de Dios. Así como le damos al César, démosle a Dios, amigo. Porque está en la Biblia. Mire, yo quiero hacer una oración en esta hermosa hora. Hay personas que nunca le han entregado su vida a Jesús. Esta es la hora para que se le entregue. Ya usted conoce de Jesús, pero se ha apartado, reconcíliese. Hoy el Señor te llama, Él quiere que empieces a caminar con Él, Él quiere que empieces a guardarte para Él, quiere que le sirvas, y un día Él te va a llevar al reino. Vamos a orar, quisiera acompañarme a orar. Yo le invito ahí que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde y noche, gracias, porque nos has hablado a través de tu palabra. Te pido perdón porque reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, límpiame con tu sangre, purifícame con tu espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, Señor, esta palabra, Dios mío, que haya quedado en cada corazón, Padre, y que la gente se dé cuenta, Señor amado, que lo que se habló en esta hora fue usted que les habló especialmente a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hermosa tarde me acompañaste en esta oración. Yo te felicito, te bendigo. Has tomado la mejor decisión. Ahí donde vive, congréguese. Persevere en una casa de oración. De lo que es de Dios, amigo. Sea obediente al Señor, sírvalo. Y si nunca nos apartamos de su camino, un día vamos a estar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga en esta tarde. Nos volveremos a ver en otro mensaje, en otro video, si así el Rey lo permite. Bendiciones.